ahí? Sí. Ya, ¿no? Dana. Si te esfuerzas un poquito más, puede ser. Si vinieras siempre a clase, salía mucho mejor. Mary, mira, esto fue lo que hicimos el otro día en simulación que no estuviste. ¿Tú me ves? Bueno, mis queridos estudiantes, hora de empezar. Buenas tardes tengan todos. Si no nos molestan, como ustedes quieran, a mí me da igual. Yo me concentro y no siento ni calor ni frío. El ruido sí me molesta porque me obliga a gritar. Buenas tardes tengan todos, voy a pasar lista. Espero que estén todos, ¿no? Fernanda, te puse ahí tu papelito. ¿Qué? Sí, le quité papelito. Ah, sí. Gracias. Cacá. Aiko, Valentina, Neisser, Paola, Fernanda, Ángel, Masuño, Dana, Sayana, Ana Karen. Ana Karen no vino. Sergio, Laura, Axel, Elizabeth, Mary, presente. Quexali, Emanuel, Marcia, Valeria. Bueno, estoy realmente preocupada. Porque hay cosas muy simples que no logro que retengan. Como por ejemplo que las válvulas AB se abren hacia el ventrículo. Por lo tanto, tiene que abrirla una fuerza que la empuje de arriba abajo, de auricular ventrículo. Y que las válvulas arteriales se abren hacia las arterias y por lo tanto las abre una presión que domina de ventrículo hacia arteria y se cierran en sentido contrario. O sea, ahí hay un montón de preguntas en el examen que tiene que ver con los movimientos valvulares. Ayer les mandé por WhatsApp algo porque lo vi, ¿verdad? Nunca están todas las válvulas abiertas. Es imposible que cuando el ventrículo se contraiga, tire sangre para arriba y para arteria. Es imposible. Ese es un ventrículo insuficiente. ¿Está bien? Ese es un ventrículo con una insuficiencia mitral o tricuspidia. ¿Ok? Pero un ventrículo fisiológico cierra completo a ver y luego abre aórtica, casi al mismo tiempo, o la pulmonar, la que sea, si es corazón derecho o corazón izquierdo. ¿Está bien? Son dos eventos valvulares que están casi al mismo tiempo, pero no al mismo tiempo. O sea, realmente, como la presión en arteria es más elevada siempre que presión en aurícula, cuando el ventrículo empieza a contraerse, lo primero que cierra es AB. Y un poquito después cierra válvula arterial. Y eso hay que saberlo bien, porque cuando uno oculta, tiene que saber qué está oyendo. ¿Se dan cuenta? Tienen que inmediatamente que la válvula arterial, por ejemplo la aórtica, se cierra y se genera el segundo ruido, ya yo sé que el ventrículo está en diástole. ¿Se dan cuenta? Entonces puedo saber si un soplo que estoy oyendo añadido al ruido, si es sistólico, si es diastólico, y luego por el foco muy ubícuo, en qué válvula puede ser el problema. Fíjense lo que les voy a decir. Cuando uno pega el estetoscopio en el tórax, y lo tienen que hacer para que lo vivan, uno siente todo. Siente los ruidos respiratorios, a veces siente hasta ruidos abdominales, siente los ruidos cardíacos. Pero los que describieron los focos de ocultación, lo describieron porque hicieron un estudio detallado
para determinar a qué punto del tórax es que mejor se irradia el sonido de cada válvula. ¿Está bien? De cada válvula. Yo puedo pegarle este estetoscopio aquí y oigo los dos ruidos cardíacos, seguro. ¿Se dan cuenta? Ah, pero no los puedo oír. Si los quiero estudiar, no solo oír, no lo puedo ocultar aquí, lo tengo que ir a ocultar al foco. ¿Por qué? Porque el foco es donde mejor se distingue el sonido que viene de una de las válvulas. Recuerden que las dos a veces cierran juntas, que las dos arteriales se cierran juntas. Entonces, si yo oigo un soplo, el segundo ruido será pulmonar o aórtica. Tengo que ir al foco, a los dos focos. Y donde mejor yo oigo ese sonido es donde, eso es lo que me indica en qué válvula que está el problema. Porque las dos a veces cierran juntas y las dos arteriales también. ¿Se dan cuenta? Eso cuando el corazón funciona bien. A veces uno oye un desdoblamiento. Y eso es que una se cerró primero y la otra un poquito después. Eso está mal. Eso es que hay un problema de conducción ahí en ese ventrículo. ¿Se dan cuenta? Porque cuando la conducción es correcta, las dos válvulas a veces cierran al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque los dos ventrículos se despolarizan al mismo tiempo, empiezan a contraerse al mismo tiempo, elevan la presión y cierran la válvula al mismo tiempo. Y esa es la importancia de saber qué genera el primer ruido, qué genera el segundo ruido. ¿Se dan cuenta? ¿En qué orden se cierran esas válvulas? Eso es importante. Bueno, vamos al tema de hoy. Entonces, eso me tiene preocupada porque yo digo, es tan simple que es que yo no he logrado explicarlo de una manera que lo puedan entender. O es que se lo quieren aprender de la mente. ¿Okay? De memoria en 6 meses se les olvidó. Si lo razonan, ya lo saben para toda la vida. Entonces, ese era uno de los problemas. Los cierres valvulares. Ayer les decía que en el práctico que tenemos 2 preguntas de electrocardiograma y una de grupo sanguíneo, de determinación de grupo sanguíneo. Y la determinación de grupo sanguíneo lo hacemos con las 3 gotitas de sangre y las 3 gotitas de reactivo, identificando lo que hay en los glóbulos. Lo repasamos ayer. Los otros son los componentes del electrocardiograma. Yo no sé qué tengo que hacer para que se aprendan ondas, segmentos, intervalos identificados en el esquema o en un registro electrocardiográfico real, y además el significado de cada uno. El que se sabe el recorrido del potencial de acción, se sabe la secuencia de los componentes del electrocardiograma. ¿Se dan cuenta? Es así. Bueno, entonces vamos a ver lo que toca hoy. Hoy tenemos que ver gran circulación. Miren, ¿dónde está aquí la cuestión? Vamos a agarrar la guía número 8. ¿Por qué hay que insistir tanto en la función de las arterias, de las arteriolas, de las venas? Porque ahora cuando pasemos a estudiar presión arterial, control de la presión arterial, hay que saber explicar de qué manera opera cada mecanismo que controla la presión arterial. Uno lo hace modificando resistencia periférica, otro lo hace modificando el retorno venoso y gasto cardíaco, otros lo hacen modificando las dos cosas. Si la presión arterial media depende del gasto cardíaco y de la resistencia, está claro que los mecanismos que la controlan por ahí. ¿Se dan cuenta? Pero hay que saber, para poder entender eso y explicarlo después, hay que saber qué es lo que le aporta a ese sistema cada tipo de vaso sanguíneo. Todos tienen presión, todos tienen resistencia, todos tienen capacitancia, todos tienen de todo. Pero hay unos que te aportan al conjunto algo singular, ¿verdad? Y ahí es donde viene entonces la especificidad de la función que se le atribuye a cada vaso. Las arterias son vasos de alta presión, tienen tremenda capa, una capa gordísima, ¿verdad? Con varias capas musculares, y por eso esa arteria se constriñe y se dilata tanto por efecto de la estimulación o la inhibición simpática, ¿verdad? ¿Y qué es lo que cambia cuando cambia ese tono vascular en las arterias? Lo que ella aporta, que es presión. ¿Está bien?
¿De acuerdo? Ese mismo control simpático de contracción o de dilatación, operando sobre arteriolas, ¿qué aporta al conjunto? Resistencia. Porque es lo que ellas le aportan al conjunto. Ellas no aportan ni presión, ni capacitancia, ni nada de eso. Ellas aportan resistencia. Y luego, cuando ese mismo efecto simpático de constricción o de distensión se produce y analizamos qué efecto tiene en venas enseguida tengo que pensar presión media de llenado, y eso es igual a retorno venoso, y eso es igual a gasto cardíaco. ¿Está bien? No tiene sentido pensar ni en resistencia ni en presión en las venas. Presión media de llenado sistémico, que es otra cosa. Es un estado de llenado, de tensión que tiene todo el conjunto vascular y que depende básicamente de lo que están aportando las venas, porque ellas son las que comprimen o distienden el 60% del volumen de sangre. Nada más y nada menos. Las arteriolas un 3 o 4%, las arterias, qué sé yo, ¿se dan cuenta? Por ahí tienen una lámina donde están los volúmenes de sangre. Si hacemos una foto, si paramos la circulación y hacemos una foto, ahí están los datos del volumen de sangre que aporta, que contiene en esa foto cada componente del sistema. Pero a mí lo que me interesa que recuerden es la de las venas, porque es la que tiene significado fisiológico. ¿Está bien? Cuando las arterias se comprimen, se constriñen por el efecto del simpático, está claro que eso también modifica la presión de llenado, pero no es determinante. Lo que es determinante ahí es lo que depende de las arterias, que son las presiones arteriales. ¿Está bien? Y por lo tanto, fíjense por qué es importante esto. Es el mismo sistema simpático controlando todo el sistema vascular, provocando una respuesta de vasoconstricción, o si se inhibe, de vasodilatación, porque el simpático mantiene una descarga continua de potenciales de acción sobre el músculo liso vascular, y por lo tanto ese músculo liso vascular todo el tiempo tiene un tono. ¿Está bien? Que puede aumentar si hay estimulación simpática o disminuir. ¿Está bien? ¿Eso se entiende? Eso es importante. Por eso es que tiene sección medular que le interrumpe en toda la comunicación simpática. Hace una vasodilatación con tremenda caída de la presión. ¿Ok? Entonces, es el mismo efecto vasoconstrictor simpático por estimulación o vasodilatador por inhibición, que está ocurriendo en arterias, arteriolas y venas al mismo tiempo. Tiene implicaciones diferentes. Si yo pienso en cuál es el efecto que eso tiene sobre las arterias, el que aumenta la presión arterial y por lo tanto obliga a un mayor flujo sanguíneo a los tejidos, que ellos no pidieron. Y ahí el tejido responde con una vasoconstricción. Y eso aumenta más la resistencia periférica, arregla el flujo sanguíneo en el tejido, pero empeora la presión arterial. ¿Está bien? ¿Se entiende o no se entiende? Sí. Ese mismo efecto del simpático, operando sobre arteriolas, o aumenta la resistencia o disminuye la resistencia, según sea estimulación o inhibición simpática. ¿Está bien? Y luego, ese mismo efecto simpático de estimulación o de inhibición sobre las venas provoca mucho efecto sobre la capacitancia de todo ese circuito cerrado. Y por lo tanto, si afecta la capacitancia, afecta la presión media de llenado. ¿Ok? Y la presión media de llenado es la que impulsa el retorno venoso. Porque cuando yo estoy aquí de pie, la sangre no se queda abajo por el efecto de la gravedad, porque hay una presión dentro del sistema que la ayuda a regresar. A duras penas, ¿está bien? Pero la ayuda a regresar. Por eso si nos quedamos de pie estáticos aquí y no funciona la bomba venosa, se forma tremendo edema. ¿Por qué? Lo vamos a estudiar
en la próxima conferencia. Entonces, hay un montón de preguntas en el examen que tienen que ver con esto que acabo de decir y está en la guía de hoy. ¿Ok? Entonces, eso no es una bobería. La pregunta 1 no es una bobería. Es la que le orienta a uno el pensamiento para dónde tengo que pensar. ¿Está bien? ¿Para dónde tengo yo que dirigir mi pensamiento? Para las presiones, para la capacitancia y la presión de llenado, para la resistencia, ¿para dónde? ¿Verdad? Se pueden leer todos los capítulos del Gaito, ninguno se lo explica así. ¿Está bien? Eso es una síntesis que hay que ir haciendo poquito a poco, cuando uno va entendiendo poquito a poco cómo funciona. Entonces, la pregunta número 2. Bueno, ¿qué características estructurales tienen las venas que le permiten contener el 60% de la sangre? Son muy distensibles y además son vasos de gran calibre. Tienen un diámetro grandote, ¿verdad? Por eso son buenos reservorios. ¿Y qué propiedad funcional del sistema vascular que depende sobre todo de la vena se modifica cuando ocurre una constricción venosa? Ajá, la capacitancia. Cuando hay constricción venosa, ¿qué le pasa a la capacitancia? Disminuye. ¿Y eso qué implicaciones funcionales tiene? ¿Qué presión aumenta? La presión media de llenado. ¿Y eso qué consecuencia tiene? ¿Y eso qué consecuencia tiene? ¿Y qué consecuencia? Cuando aumenta el gasto, ¿qué más pasa? La presión arterial. ¿Está bien? Esa es la secuencia. Esa es la secuencia. ¿Está bien? Recuerden que el gasto cardíaco está determinado por el retorno venoso. El corazón no puede bombear lo que no le llega. ¿Ok? Por lo tanto, el determinante de lo que el corazón puede bombear en condiciones fisiológicas es lo que la circulación le está mandando. ¿No? ¿De acuerdo? Entonces, esa secuencia de disminución, fíjense que la propiedad que disminuye de los vasos en realidad por la estimulación simpática es la capacitancia porque le disminuye la distensibilidad. O sea, para una estimulación simpática todos los vasos son más rígidos, tienen más tono. El músculo liso tiene más tono y el vaso se hace menos distensible. Esa es una idea que hay que tener clara para entender por qué bajo los efectos de una estimulación simpática la presión arterial sube. Vamos a estudiar en una clase presión sistólica, presión diastólica, presión diferencial y presión arterial media. Y después vamos a estudiar cómo se regula. ¿Okay? Bueno, entonces, así que bajo los efectos de una estimulación simpática, todos los vasos sanguíneos que tienen músculo liso y que reciben inervación simpática tienen una disminución de la distensibilidad, ¿verdad? Eso en las arterias ocasiona aumento de presión, en las arteriolas aumento de resistencia, en las venas disminución de capacitancia con aumento de presión media de llenado, aumento de retorno, aumento del gasto y aumento de la presión arterial. ¿Ok? Entonces fíjense, como en una estimulación simpática, las dos variables que determinan la presión arterial, las dos aumentan. ¿Ok? Bueno. Bueno, la pregunta 3 a lo que se refiere es a que la sangre sale a alta velocidad y con alta presión de ventrículo izquierdo hacia otro y hace el recorrido de todo el circuito. Pero ahí esa sangre va venciendo la fricción que ella misma ejerce sobre las paredes de los vasos sanguíneos. Y por eso la presión va cayendo. Fíjense que tienen una gráfica de presiones por ahí, donde se ve cómo a nivel de arteriolas cae verticalmente. Porque hay mucha resistencia, ¿verdad? Pero en todos los vasos la presión va cayendo.
porque hay fricción y eso hace que la sangre pierda presión. La pregunta 4. La pregunta 4 hay que tenerla clara porque de ese fenómeno depende uno de los mecanismos de control de la presión arterial. O sea, los vasos sanguíneos normales son distensibles y por lo tanto, frente a una elevación de la presión, y vamos a pensar en arterias, frente a una elevación de la presión, las arterias jóvenes amortiguan porque se estiran. ¿Está bien? Las arterias viejas no amortiguan porque están más rígidas. Han perdido distensibilidad por cambios estructurales. ¿Está bien? Entonces, esa es una propiedad de los vasos sanguíneos distensibles. Cuando la presión en su interior aumenta, ellos se distienden y amortiguan esa subida de presión. La sube menos, sube, pero sube menos. ¿Está bien? Por eso la presión sistólica en un individuo joven, pues normal se mantiene 110, 120, pero en un viejo cuesta más trabajo. ¿Está bien? Generalmente tiende a irse a 130, 120 y pico, 130, o se pega al límite de 140. Hay que estar tomando saliva. Bueno, ¿por qué? Porque la arteria ha perdido distensibilidad. Ha perdido esta capacidad de hacer relajación por tensión. Se llama relajación por tensión o relajación por estrés. ¿Está bien? Tiene los dos nombres, pero se refiere a eso, a que los vasos normales se estiran cuando la presión en su interior se eleva, o se retraen cuando la presión en su interior cae. ¿Está bien? Y vamos a ver en una de las clases que faltan cómo a eso se considera uno de los mecanismos de control de la presión arterial. ¿Está bien? Entonces, ¿de qué propiedad estructural depende? De la distensibilidad vascular. Y desde el punto de vista funcional, bueno, la importancia es que evidentemente amortigua la subida de presión. Por ejemplo, en una situación de ejercicio físico, en que hay vasodilatación metabólica muscular y además estimulación simpática, hay mucho retorno venoso, hay mucho gasto cardíaco y eso pudiera subir mucho la presión arterial. En los sujetos jóvenes, ¿por qué no provoca una gran subida de presión arterial? Porque tiene arterias distensibles. ¿Se dan cuenta? Y entonces, durante el ejercicio, lo vamos a hacer en una práctica, el sujeto joven puede tener una subida de presión de 110 a 120 a 120 y pico, pero enseguida le baja. Enseguida se recupera. ¿Está bien? Lo vamos a ver en una práctica, que vamos a hacer equilibrio en el aire. Vayan comprándose el estetoscopio. ¿Ok? Vayan comprándose el estetoscopio porque nos va a hacer falta. Entonces, los factores que influyen sobre las 5, sobre la resistencia al flujo de sangre en las venas. Bueno, si las venas son tremendamente distensibles y además son grandototas, y ya sabemos que no son vasos de resistencia, pero tienen alguna resistencia. ¿De qué depende? ¿De qué depende? Dime. El diámetro de su longitud. Es que ellas son grandotas, o sea, su diámetro no es factor que contribuya a su resistencia, a menos que esté disminuido artificialmente. ¿Está bien? Por ejemplo, si yo me siento y me meto 2 horas sentada sin moverme y tengo esta vena doblada aquí comprimida, ¿verdad? Se está generando ahí un punto grande de resistencia. Entonces, ¿de qué depende la resistencia venosa? De la compresión que le hace, por ejemplo, el abdomen, las vísceras abdominales o la propia pared abdominal. Cuando uno contrae la pared abdominal, aumenta la presión en la cavidad abdominal y comprime las venas. ¿Ok? Bien. Eso tiene un doble efecto. ¿Ok? Tiene un doble efecto. Esa compresión de la presión abdominal tiene un efecto que predomina, que es
que aumenta la presión de llenado y aumenta el retorno. Pero los puntos donde se doblan las venas, sí son puntos de resistencia. ¿Ok? Entonces, normalmente las venas casi no tienen resistencia. Son muy distensibles y muy grandotas. Entonces, para que haya resistencia venosa, tiene que ser que haya una compresión, un punto de compresión. Por ejemplo, las personas con una hepatopatía crónica, como puede ser una cirrosis o puede ser una fibrosis hepática por una hepatitis crónica severa, el hígado se le pone como una piedra y comprime las venas que vienen subiendo a través de él. Y eso representa un punto grande de resistencia. Y entonces, cuando eso está pasando ahí, usted le ve a las personas que tienen dilatación de las venas por todo el mundo. ¿Ahí? Entonces, cuando ustedes vean muy distendidas las venas del cuello, o sea, personas que incluso se le dibujan las venas torácicas, busquen dónde está la compresión. ¿Okay? ¿Dónde está la compresión? Porque las venas no tienen esa característica. ¿Qué es la bomba venosa? ¿Dónde está la bomba venosa? Es la contracción muscular, ¿no? Como y bueno, las válvulas permiten el flujo unidireccional hacia el corazón. Correcto, o sea, la bomba venosa es un mecanismo que integra la actividad del músculo, eso es lo que tiene que hacer, la actividad muscular esquelética con el funcionamiento de las bombas venosas, ¿verdad? Las bombas, de las válvulas venosas, ellas están así. Entonces, cuando el músculo se contrae y provoca, o sea, aprieta las venas, ayuda a que la sangre fluya, pero luego la válvula, cuando la sangre tiende a bajar por la gravedad, la válvula se cierra. Es lo que hace que no te salgan varices, ¿no? Correcto. Es la razón por la cual hay que estar dando caminitos, paseitos y no estar parado ahí como una estaca. Y si tienen que estar parados como una estaca, por ejemplo, como tienen que hacer los militares cuando hacen una guardia, lo que tienen que hacer es contraer y relajar los músculos, aunque no se puedan mover. Contraer y relajar, no, porque si estás en una guardia tienen que estar tieso como un palo, no puedes estar haciendo eso. Tienes que estar tieso como un palo ahí, pero nada te impide contraer y relajar los músculos de los miembros inferiores. Y que funciona. Las calcetas, ¿cómo se llaman? También. Es la que dice la doctora de histología que utiliza. La doctora de histología, ¿qué dice? Que utilicemos. Claro, mira, los médicos, los estilistas tienen que usar medias de compresión intermedia. Yo cuando viajo a España, que me tengo que meter 11 horas sentada en un avión, voy con medias. ¿Por qué? Porque si no, la estasis venosa esa favorece la formación de coágulos. ¿Se dan cuenta? Favorece la formación de coágulos. Primero daña la pared venosa, pero además favorece la formación de coágulos. Entonces, los médicos tienen que permanecer muchas horas sentados o de pie. Igual, es muy bueno. Su medida de compresión intermedia, ¿se dan cuenta? Y es una maravilla. Se la recomiendo. ¿Eso quién se lo dijo? ¿La profe de histología? Sí, la de histología. Y aquí se pueden usar, por ejemplo, en Cuba yo no la puedo usar, porque hay un calor brillante que no te deja vivir, pero aquí el clima ayuda. Entonces se pueden usar. Sí, ok. Entonces, la pregunta número 6 es gigante, ¿verdad? Esa la vamos a ver al final. La vamos a ver al final, la vamos a ver con esta figura incluso. ¿Ok? Ya yo la fui adelantando. O sea, cuando yo voy a pensar en el efecto cardiovascular de una estimulación simpática, ¿en qué pienso? Corazón, arterias, arteriolas y venas. Corazón aumentando fuerza de contracción y frecuencia cardíaca. Y en la circulación, lo que ya expliqué, ¿verdad? Constricción en todos los vasos, cada uno aportando lo que le toca. Presiones, resistencia o capacitancia. La única que es inversa,
todas son directas. La única que es inversa es la capacitancia. Porque en la estimulación simpática aumenta la presión, aumenta la resistencia, pero disminuye la distensibilidad y disminuye la capacitancia. Es la única. ¿Y ella qué hace? Aumenta la presión de llenado, aumenta el retorno, aumenta el gasto, todo aumenta. El único detalle que hay que tener ahí es entender que un vaso bajo la estimulación simpática tiene más tono y es menos distensible. Menos distensible. Y si es menos distensible, para el caso de las venas eso significa reducción de la capacitancia del sistema vascular, con aumento de la presión media de llenado. ¿Está bien? Yo sé que no es fácil por el tiempo que a mí me tomó entenderlo como lo entiendo. ¿Está bien? Pero hay que entenderlo, si no uno no se empata con la realidad nunca. Entonces miren, esta figura ¿qué me muestra? Esta figura me muestra que para un valor de presión arterial media normal de 100 milímetros de mercurio, porque la sistólica suele ser 120, la diastólica suele ser 80, la media es el promedio, 120 y 80, 200, entre 2 y 100. Para ese valor de presión arterial media, la curva azul me muestra que para presiones que bajan, el flujo sanguíneo en los tejidos baja. Y para presiones que aumentan, el flujo sanguíneo en los tejidos aumenta. Ya sabemos que ella es la que impulsa el flujo sanguíneo en los tejidos. ¿Qué veo aquí? Que cuando hay una estimulación simpática, esta gráfica no es real, no es una gráfica de resultados experimentales. En un experimento uno controla algunas cosas para ver cómo varían otras, pero no deja que todas las variables cambien al mismo tiempo. ¿Está bien? Entonces, este es un experimento en el que lograron poder visualizar cuál es el efecto de un mismo valor de presión arterial sobre flujo sanguíneo en 3 condiciones diferentes: normal, con estimulación simpática y con inhibición simpática. ¿Está bien? ¿Qué me permite esa gráfica? Ver el efecto sumado de presión y resistencia. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque aquí, si yo mantengo fija el valor de presión, veo que el sujeto normal tiene un flujo sanguíneo total de casi 4 litros por minuto. Pero ese mismo animalito sometido a estimulación simpática y manteniéndole artificialmente controlada la presión arterial en un valor de 100, logra un flujo sanguíneo mucho más bajo. Mucho más bajo. ¿Está bien? ¿Cuál es la otra variable que está operando aquí? Si la presión arterial media es constante, la resistencia. ¿Se dan cuenta? El aumento de la resistencia que fue provocado por esa estimulación simpática. ¿No lo entienden, Isaac? ¿Seguro? Fíjense que es un experimento. Ya yo sé que en el animal real, cuando aumenta la resistencia, no puedo evitar que aumente la presión arterial. Pero a este animalito se la mantuvieron constante para poder ver el efecto selectivo de la resistencia sobre el flujo sanguíneo. Vean cómo en la inhibición simpática, en que hay vasodilatación, le mantuvieron constante la presión arterial y entonces vi cómo el flujo sanguíneo se disparó. Y este animalito, a este mismo valor de presión, logró un flujo de 7 litros por minuto. ¿Está bien? Entonces, esa gráfica para lo que sirve es para evidenciar el efecto, en primer lugar, el efecto de la presión, cómo los cambios de presión cambian el flujo sanguíneo, ¿verdad?, en cualquier condición. Pero además de eso, cuando fijo la presión arterial, puedo ver cómo en distintos estados de estimulación simpática cambia el flujo sanguíneo y la otra variable que está cambiando es la resistencia periférica. ¿Ok? Entonces, ahí yo veo que cuando la resistencia aumenta, el flujo sanguíneo baja. ¿Verdad? Aquí aumentó la resistencia periférica por estimulación simpática y el flujo sanguíneo bajó de 4 a 1. Aquí disminuyó la resistencia por inhibición simpática, vasodilatación,
y el flujo sanguíneo aumentó de 4 a 7. ¿Quién no entiende esa gráfica? Porque en este práctico no voy a preguntar gráfica, pero en el otro sí. ¿Ok? Sí, porque hay que saber interpretar. Es de las competencias que ustedes tienen que desarrollar. Bien, entonces ahí expliqué la pregunta 7 completa. La pregunta 8 es muy sencilla, es nada más que para volver a destacar la importancia del tono vascular simpático. No se les puede olvidar. El sistema nervioso simpático está conformado por un grupo de neuronas que están en el tronco encefálico, controlado por otras estructuras de más arriba y que están tirando potencial de dirección para abajo todo el tiempo. Todo el tiempo, hasta cuando estamos dormidos. ¿Está bien? Bien, eso es sistema nervioso vegetativo, involuntario, automático. Por eso se llama autónomo. Porque él va por lo suyo ahí sin que nadie lo controle. Aunque alguien lo puede modificar, porque ya sabemos que el sistema límbico lo modifica. Entonces, esa figura me muestra que ese animalito tenía, estoy hablando de la pregunta 8, ese animalito tenía una determinada presión arterial. Cuando lo anestesiaron, ¿qué le hicieron? Equivale a interrumpir la conexión nerviosa, un bloqueo nervioso. ¿Qué le pasó? La presión cayó. Y cayó y ahí se mantuvo bajita. ¿Verdad? Ustedes creo que tienen otra gráfica donde le vuelven a inyectar epinefrina y entonces sube la presión a su valor. ¿Okay? Esa gráfica lo que me muestra es la importancia del tono vascular simpático para mantener un valor determinado de presión arterial. Y darnos cuenta de que ella puede subir o puede bajar. Luego la numeración ahí se volvió loca y pasó de la 8 a la 1, eso fue que me equivoqué. Pero la pregunta esa que está al final de esta hoja debe ser la 9, ¿verdad? Y me dice, ¿por qué pueden inyectar en las venas? ¿Por qué pueden inyectar en las venas? Por su extensibilidad, ¿verdad? Por su extensibilidad, que le da gran capacitancia. Y le puedo meter un volumen de líquido y ella hace así, acomoda, ¿verdad? ¿Qué variable estoy, de todas las que hemos estudiado cardiovascular, qué variable es la que estoy modificando cuando estoy inyectando líquido, por ejemplo, cuando estoy poniendo una venoclisis o una transfusión? La presión. ¿Eh? La presión media de llenado sistémico. Muy bien. ¿Qué estoy haciendo? Aumentando la volemia, aunque sea con agua. Estoy aumentando la volemia y ella es una de las dos variables que influyen en la presión media de llenado. ¿Está bien? ¿Qué le va a pasar a el retorno venoso? ¿Y al gasto cardíaco? ¿Y a la presión arterial? Entonces, despacito las transfusiones a los hipertensos y a los viejos. ¿Está bien? ¿Qué tienen? Porque luego lo que entró por vena va a parar arteria. Y entonces la distensibilidad arterial en los viejos está disminuida y después subir mucho la presión arterial. ¿Ok? Y entonces si no lo mato de una cosa, lo mato de otra, no puede ser. Bien. Vamos a ver la pregunta, voy a la otra, la que aparece como 3, que debe ser 11. Dice, cuando se produce una constricción de todos los vasos sanguíneos de la gran circulación como efecto de una estimulación simpática, se aumenta la resistencia periférica a expensas de la vasoconstricción que ocurre en los vasos de resistencia. Fíjense cuántas veces repetida la misma idea. Entonces dice, ¿qué efecto tendría ese aumento de resistencia sobre el retorno venoso? Va a disminuir el retorno venoso.
¿Está bien? Porque el retorno venoso es un flujo, y es un flujo global, y se aumenta la resistencia periférica, pero eso es si estoy analizando, fíjense bien, si estoy analizando el efecto. Esa pregunta la hice porque a mí me costó mucho tiempo entender eso. Fíjense, ahí yo estoy dando una respuesta que está considerando solo el efecto de la resistencia, ¿verdad? La respuesta lógica es esa. Porque me dice, efecto de una estimulación simpática. Ya yo sé que aumenta la resistencia y lo lógico es que yo piense que si aumenta la resistencia me disminuye el retorno venoso. Pero viene el inciso B. Sin embargo, en la realidad lo que ocurre es el cambio contrario. En realidad el retorno venoso aumenta, lo está afirmando. ¿Bien? Y me dice, debido a que esa misma vasoconstricción se produce en las venas. ¿Qué problema? Despiértate porque estoy metida en lo más complejo y profundo de cardiovascular. Yo me demoré años en entender esto que estoy explicando. ¿Está bien? Porque Galton te explica las cosas por separado y todos los textos hacen lo mismo. Entonces uno es el que tiene que entender. Y les voy a decir cómo yo descubrí esto, porque yo decía, pero entonces, ¿por qué aumenta el gasto cardíaco? ¿Por qué aumenta? Para que aumente el gasto cardíaco tiene que aumentar el retorno venoso. Ese concepto lo tenía claro. Y si aumenta la resistencia, ¿por qué aumenta el retorno venoso? Bueno, la única posibilidad es porque ese efecto simpático no es aislado, ni sobre arterias, ni sobre resistencia, ni sobre venas. Es global. Y entonces, aún cuando efectivamente aumenta la resistencia, el efecto de la constricción venosa por estimulación simpática es tan grande sobre la presión media de llenado sistémico que al final, aún con el aumento de resistencia, aún así el retorno venoso aumenta. ¿Qué estoy hablando? Estoy hablando de que el retorno venoso es igual a la presión media de llenado sistémico menos la presión en la aurícula derecha dividida por la resistencia al retorno venoso. ¿Verdad? ¿Puedo ver? Sí, retorno venoso lo tiene en una lámina. Es igual al delta P, que lo favorece, e inversamente proporcional a la resistencia que se le opone. ¿No? Bien. Lo voy a obviar porque normalmente es 0. Cualquier cosa menos 0 es eso mismo. ¿Está bien? Entonces el retorno venoso va a depender directamente de la presión media del lado e inversamente de la resistencia. La pregunta me dice, si aumenta la resistencia, ¿qué le debe pasar al retorno venoso? Ahí estoy viendo que debiera disminuir. ¿No? Ese es el inciso A. Pero el inciso B me afirma que el retorno venoso no disminuye, que lo que hace es aumentar en el curso de una estimulación simpática. ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque me canso de ver en los exámenes que el retorno venoso disminuye porque aumenta la resistencia. Me canso de verlo. ¿Ok? Entonces, es verdad que la resistencia aumenta, pero es verdad que aumenta mucho la presión media de llenado sistémico. Mucho. Y en la práctica, ¿qué es lo que uno observa? Que en la estimulación simpática el gasto cardíaco no disminuye, aumenta. Por lo tanto, sí o sí, aumentó el retorno venoso. Y la única manera de explicar que ese retorno venoso aumentó es entendiendo de que aunque esta aumentó, no me quiere hacer caso, aunque esta aumentó, esta aumentó. Esta se opone, pero esta la favorece. ¿Está bien? Entonces, esa es la explicación real de por qué el retorno venoso, de por qué el gasto cardíaco durante la estimulación simpática
aumenta. ¿Está bien? Porque es verdad que aumenta la resistencia periférica, pero es verdad que recontra aumenta la presión media de llenado. Y el resultado son dos factores opuestos, pero uno predomina. Y el que predomina es el que va a determinar que aumente el retorno venoso, aumente el gasto cardíaco, ¿bien? Y aumenta la presión arterial. ¿Qué está pasando? Que la presión arterial está aumentando por dos razones. Una, porque está aumentando el gasto, y otra, porque está aumentando la resistencia. Que para atrás aumenta la presión. ¿Está bien? Dime, Sayana. Estoy procesando. ¿Eh? Estoy procesando. Pues pregunta. Fíjense, ¿qué es lo que tenemos que sacar de esa pregunta? No tener duda, no tener duda. Aun cuando la resistencia periférica aumenta en todos los tejidos que tengan inervación simpática, o sea, los vasos sanguíneos de esos tejidos, aún así, en la estimulación simpática, el retorno venoso aumenta, y la única manera en que la podemos explicar es porque no podemos olvidar que tiene mucho efecto sobre la presión media de llenado sistémico. Y a pesar de que aumente la resistencia, que pudiera disminuir el retorno venoso, no lo disminuye, porque predomina el efecto favorable de la presión media de llenado sistémico. ¿Está bien? Ahora yo reto a cualquiera a que me busquen el guide cuando no esté explicado eso. ¿Ok? A cualquiera. No. Ni en el guide ni en ninguna parte. Explican un efecto por un lado, un efecto por el otro, y luego uno dice, pero si aumenta la resistencia, ¿cómo es que puede aumentar el retorno? Ah, ¿por qué? Porque pasan esas dos cosas. ¿Ok? Bueno, Isayana, tú sigues procesando, pero después si tienes dudas tú me preguntas, ¿sí? Gracias. Ya corregí Y la... cuando digo Isayana, digo cualquiera otro. ¿Cuál es? Bien. Vamos entonces a las preguntitas. A ver quién respondió el cuestionario. ¿Seguro? A ver, el inciso 1, respuesta. 4. Tú dices que 4. ¿Quién más coincide que 4? ¿Quién tiene otra respuesta? Isayana, ¿qué tú pusiste? Yo le puse 4. Mary. Yo le puse 1. 1. Vamos a ver. Mira. Disminución del retorno venoso y aumento del gasto cardíaco. No hay manera. No hay manera. El corazón no puede bombear lo que no le llega. Y si te la ponen al revés, igual es falsa. ¿Te das cuenta? Igual es falsa. Si te ponen aumento del retorno y disminución del gasto, en condiciones fisiológicas no es un corazón enfermo. Ese es un corazón que no puede bombear lo que le llega, no cumple la ley de tal. Eso no es fisiología. ¿Ok? Entonces, para que a nadie se le olvide, ¿se dan cuenta por qué me tienen que decir cuando se equivocan? Porque los errores son para eso, para oportunidades de aprendizaje. A nadie se le puede olvidar que la única respuesta verdadera en fisiología es que el retorno venoso es igual a gasto cardíaco. Es la única. ¿Está bien? La segunda. Bueno, la segunda ya la acabo de decir. La tercera. La 1. Dice ella que la 1. ¿Quién tiene alguna respuesta diferente? El inciso, la preguntita 3. A ver, Sergio, dime qué pusiste tú en el cuestionario en la pregunta 3. ¿Una relación de columnas? Sí. En la 3, estimulación simpática. Ok. ¿Está bien? La 4.
¿Y por qué no puede ser la 3? También puede ser, ¿no? Porque Sí, yo puse. Ajá. Tú pusiste 2 o 3, Paola, y tú, Sergio, Igual. 2 o 3. ¿Por qué no puede ser la 3? Para que no se les olvide. Es que lo puse aquí un modelo. Para que no se les olvide. ¿Por qué no puede ser la 3? ¿Quién me lo dice? Porque Ángel, ¿qué tú crees? ¿Por qué no puede ser la 3? Porque el simpático es del corazón de los oídos. Pero la 3 dice estimulación parasimpática. Y yo estoy diciendo no puede ser la 3. ¿Por qué? Por eso no da el corazón. ¿Eh? No da el corazón. Pero me están preguntando resistencia periférica. La resistencia periférica no es una propiedad cardíaca, es una propiedad vascular. ¿Por qué no puede ser la respuesta 3? porque el parásito Él. ¿Serio? ¿Tú tienes la respuesta? No. ¿Por qué no puede ser la 3? ¿No? Paola. porque el parasimpático no actúa a nivel del No hay inervación simpática en los vasos sanguíneos. No, tú dijiste que en el corazón había la simpática, pero no me dijiste la parasimpática. No, yo tengo que suponer que tú te lo sabes, no, yo quiero que tú me lo digas. ¿Ok? La 5. Dice él que la 3. ¿Quién tiene otra respuesta? ¿Quién tiene otra respuesta? Valentina, ¿qué pusiste? La 3. ¿También? ¿Y por qué tú sabes, Valentina, que es la 3 y no la 2? ¿Por qué tú sabes que es la 3 y no la 2? ¿Cómo? Fíjate, atiendan aquí y no le soplen, por favor. Mira, dice, disminución de la frecuencia cardíaca sin cambios vasculares. Él dice que la 3. Y tú dices que pusiste la 3. Pero yo te digo, ¿y por qué no puede ser la 2? ¿Por qué no puede ser la 2? ¿Qué me dice Valentina? Porque en la parasimpática se ve como que fallos del corazón y los simpáticos. No, fíjate, yo sé que la estimulación parasimpática produce disminución de la frecuencia cardíaca, pero ese mismo efecto de disminución de la frecuencia cardíaca la produce la inhibición simpática. ¿Por qué yo sé que ahí la respuesta es 3 y no 2? ¿Por qué? ¿Qué me dice Neisser? Que te veo con el teléfono haciendo no sé qué. No, pero mira, búscalo aquí adentro. En la 5. ¿Qué tú crees, Manuel? Porque en el parasimpático no genera resistencia muscular. Ajá. O sea, me están diciendo que no hay cambios vasculares. Y por lo tanto, si no hay cambios vasculares, el simpático no es para un pedazo sí, para un pedazo no. Él cuando dispara completo. Y por lo tanto tiene efecto cardiovascular, el simpático. Y si la pregunta me dice que solo son efectos cardíacos, ya yo me olvido del simpático y me centro en el parasimpático, que es el que tiene efecto cardíaco. ¿Se dan cuenta? ¿Entiendes, Valentina? Sí. Queda más clarito. Por eso es importante no copiar las respuestas de otro. Lo importante no es traer las respuestas aquí
es hacer la gimnasia neuronal que le genera una respuesta correcta o equivocada. ¿Ok? Pero la gimnasia neuronal es la que es importante. La 6. Dicen ellos que es la 2. Yo no estoy segura. A ver qué me dice Elizabeth. ¿Qué tú pusiste, Elizabeth? No la tienes. Ellos dicen que es la 2. ¿Qué tú pusiste? ¿No respondieron? ¿Qué tú pusiste, Neise? ¿Tú pusiste la 2 también? Dana. ¿Cómo? Estimulación parasimpática. En la pregunta número 6, ¿tú crees que es la 3? Bueno, hay dos respuestas ahora. Por acá dicen que la 2 y dice Dana que la 3. ¿Quién más puso 3? ¿Tú pusiste 3? Bien. Vamos a ver. ¿Por qué no puede ser la 3? ¿Por qué no puede ser la 3? Axel. Porque la estimulación parasimpática genera un pulso bajo, ¿no? Sí, o sea, genera un pulso bajo y No, pero esa no es la respuesta, porque la pregunta me habla de disminución de la frecuencia cardíaca. Y eso lo puede producir la estimulación parasimpática. Pero yo digo, no es la 3, es la 2 la correcta. ¿Por qué no puede ser la 3? Fíjense que ahora es momento de estar haciendo la gimnasia neuronal que después hay que hacer en el examen. Porque en el examen no tienen teléfono ni tienen otra cosa. Es nada más que neurona. Digo, quiero pensar eso. Laura, ¿qué tienes que decirme? ¿Por qué no puede ser la 3? ¿Qué tú pusiste, Laura? ¿La 2 también? ¿Y por qué no puede ser la 3, Laura? Porque está hablando de llenado sistémico. Correcto. O sea, el parasimpático, a ver si lo entienden de una vez, no tiene nada que ver con las propiedades vasculares. Y la presión media de llenado sistémico es una propiedad vascular, no cardíaca. Esa es la respuesta. Es la 2 y no la 3, porque es una pregunta que me está dando cambios cardíacos y cambios circulatorios. ¿Está bien? Entonces, la idea que estoy tratando de sembrar en lo profundo de la silla turca de todos ustedes es que el sistema vascular, el componente vascular del sistema cardiovascular lo controla el simpático. Y después vamos a ver que algunas hormonas, ¿no? Pero en cuanto a nervios, simpático. ¿Ok? Entonces, yo creo que no puse ese tipo de preguntas en el examen. Creo. Porque es una pregunta que a mí me gusta para que fallen, pero en el examen no quiero que fallen. Para que vayan. Lo que quiero es que fallen para que pasen. Para que lloren. Eso es aquí, nada. ¿Ok? Pero hay que estar claro, porque igual, cuando uno está claro de lo que no puede ser, entonces está más claro de lo que sí puede ser. La 7. aumenta la frecuencia, es la única. Es la única posible ahí. La 8. Aumenta Igual. La 9. La 2. La 10. La 11. La 12. Y la 13. Correcto. ¿Está bien? Ahí tienen varias preguntas de examen seguro. ¿Verdad? Yo aquí no puedo traer lo que no es importante. En el examen no puedo preguntar lo que no es importante. O sea, aquí en el examen tengo que llevar lo mismo, lo que es importante. ¿No? Sí. Vamos a ver, verdadero y falso. La 14. Verdadero. Fíjense bien, el que lo respondió distinto me lo tiene que decir, ¿ok? Me lo tiene que decir, tenemos tiempo. Son las 3 ahora, ¿no? Sí. La 14 verdadero, la 15. ¿Cómo? ¿Nadie dijo verdadero? La 16.
Falso y verdadero. La 16, vamos a analizar. Los capilares son vasos en los que el flujo sanguíneo transcurre lentamente, lo que favorece su participación en el intercambio entre la sangre y el líquido intersticial. ¿Qué parte de ese enunciado es falso? ¿Y entre quién y quién hay el intercambio si no es entre la sangre y el plasma de sangre? Sí, es verdadero. ¿Es verdadero? ¿Es verdadero? Sí. Pero el plasma de sangre. No, los hematiles intercambian con el plasma y el plasma con el intersticio. El intersticio luego con las células. Y de ahí para atrás igual. O sea que sí, dime. Yo confío. Ay, yo confío. Lo que es el contacto. ¿Cuál es la de 16, no? Sí. Correcto. La 17. A ver, la 16 quedó clara. Sí. Bien, la 17. Verdadero. No hay duda. La 18. Falso. ¿Cuánto? Sí. Lo que acabamos de decir. ¿Verdad? 19. Verdadero. 20. Verdadero. 21. Falso. Lo oigo pobre. Falso. 22. Falso. 23. Verdadero. 24. Verdadero. 25. Falso. 26. Verdadero. 27. Verdadero. Y 28. Verdadero. ¿Se lo copiaron o lo hicieron No, individualmente? conciencia. No, porque vale preparar la guía en equipo. Sí. Eso vale. Lo que no vale es copiar, no hacer el ejercicio mental. ¿Está bien? No hacer el ejercicio mental. Bueno, nos queda todavía tiempo. ¿Qué hacemos? No, dormir. Dormir. Bueno, como quiera. Lo que se proponga. Yo no me quiero salir. Vamos a dar 10 minutos, 5 minuticos de receso y se va. 5. Media hora. No. Ah. ¿Y ahora con qué me los firman? ¿Dónde y así está. Oye, sí, todas las válvulas al revés. Acabadito yo de explicar lo que. Pero tú sabes por qué, porque estaba ayer te pasaste, ¿eh? Disocio. Es que te disocias, entonces no te sientes para allá con el. Fíjate, eso yo lo expliqué ayer, y lo respondiste mal, digo yo, porque estaba desconectada completa. ¿Cómo te fue acá en la clase, en la calle? Bien, a mí me costó, tenía como, bueno, es que me duele la cabeza, pero ya está. Pero por aquí. Y ahorita está mala. A ver, ¿qué es lo nuevo que pusiste aquí? Los rositos es lo nuevo. Lo rojito es lo nuevo. Esta es correcta. Esta, durante la diástole, abierta. Correcto, esa es la correcta. Aquí. Mira. El cierre de las válvulas sigmoidales arteriales ocurre cuando, y me pone cuando la presión en los ventrículos se hace superior, eso las abre, no es cierto. No, dice, la presión en las arterias se hace superior a la presión ventricular. Esta no es porque las aurículas no tienen nada que ver con las válvulas arteriales. Y esta no es porque me está dando el gradiente al revés. Las válvulas arteriales la abre la presión de los ventrículos y la cierra la presión de la arteria. ¿Ok? Que no se te olvide. ¿Atrás? Sí, creo que más. Mira, ¿te das cuenta de cómo me puedes poner la misma respuesta en las dos preguntas? Tú no te das cuenta que lo que te falta es fijarte en la cosa. Me pones la misma respuesta en las dos preguntas. Y aquí, la válvula se cierra y aquí se abre. Entonces aquí. Esta es correcta. Y de aquí atrás, que me dijo, ¿cuál era? ¿Cuál? Déjame favor, que va a correr.
Claro, si para eso yo las doy. Primer ruido cardíaco se cierra en la válvula arterial. ¿Sí? Ese es Cierran las válvulas el primer ruido cardíaco. Y el segundo cardíaco tampoco es apertura, se cierran las válvulas arteriales. También. ¿Ok? Los ruidos cardíacos son cierres de las arterias. Las de las flechitas están bien. Para ti, las flechitas son las que están bien. Las nuevas. Las nuevas. Gracias, doctora. Ok. ¿Sigue grabando? ¿O lo voy a La apertura, sí, correcto. La apertura aquí sería la L durante la vía se encuentra en la vía por un diseño te la marqué, nada, tiene 4. Durante pero me la tienes, mira cómo ahí me la reclamó. Sí, pero sé que me equivoqué. Es que yo dije, no, ya se cambió todo. Ya quedó. Voy a estudiarlo el fin de semana. Que fue el mismo, la misma equivocación. Esa fue un patrón. ¿Estoy en el baño? ¿Que si te le quedó? No, No me pusiste el mundo. pero te llevo papel. Pero mira, está bien también. El segundo ruido de tiempo se llama cuando se cierra. Vamos a celebrar el podcast. Para el mocoso. Para el mocoso. ¿Qué quieres decir? ¿Ok? Si me dijeron que estaba en el Sí, sí. Si no te quiero aquí, si me voy al baño. ¿Quién es esa? Ya ve que se escucha. Ahí me confundí Pero es muy fácil porque es junto. Ajá. Pero. Pues ahí Sí, se no sé si es el primero. Se ve como así. El silencio entre el segundo ruido de luz y el primero del otro es muy largo. Fíjate que yo no digo pum, 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 Soy capaz de que. pum, pum. El primer pum es el primer ruido, el segundo pum es un segundo ruido, luego viene una pausa y luego viene otra vez. ¿Y cómo se dio cuenta? ¿Qué? Ya. No traigo. Ahora que se sabe. No sé, güey. No te voy a contar. Sí, yo que Neta, me siento bien. Pues es que me quedé. Es que cada día se vuelve más incómodo. No, es que como cada día te sientes el mismo y el Sí, mismo y las el mismo. nachas. Era un punto en el cual ya se aplana todo y la madera se pega y te hace así bien feo. Seguimos adelante. Bueno. Tremendo.
tremendo. Tiene tanta gente. Ya nos perdimos. No sé si apagaron. Algo parece. Así dijo mi perro y lo dormí todo. No, a lo mejor no podemos Ah, bueno, se apaga todo. Bueno, vamos allá. A ver. Vamos a terminar con cardiovascular. Vamos a terminar con cardiovascular. Busquen la hojita que les puse con todos los temas. Está en la plataforma. Te la puse ayer. Ay, si alguien la tiene a la mano, material. Si la tienen, mándela al grupo, ¿sí? A ver, yo voy a ir leyendo. Miren. Estoy en cardiovascular para ya al final, el viernes, yo voy a ver quién no va a estar en la asesoría del viernes. ¿Está bien? Porque la semana que viene tenemos un parcial. Entonces voy a ver los veraneantes vacacionantes si van a seguir de veraneo y de vacaciones o si van a ponerse para fisiología. El 1 de cardiovascular, sistema éxito conductor. Origen del potencial de acción que despolariza el músculo cardíaco antes de su contracción. El otro día cuando pregunté esto, a todo el mundo se le olvidó que el último pedazo que se despolariza es el músculo. ¿Está bien? El potencial de acción surge en el nodo sinusal. Viaja por todo el sistema éxito conductor, pero luego sigue por el músculo auricular y ventricular. Y lo que yo veo en el electrocardiograma es justamente las ondas del electrocardiograma, son las ondas de despolarización del músculo auricular y las ondas de despolarización y repolarización del músculo ventricular. Por lo tanto, la lógica debe darle que efectivamente el potencial de acción termina su recorrido. Lo mismo de despolarización que de repolarización en el músculo cardíaco. ¿Está bien? Entonces, registro gráfico, electrocardiograma. Ritmo sinusal, lo vimos en la práctica de simulación. Yo sé que un corazón tiene ritmo sinusal porque veo la onda P. Si ese potencial de acción no está saliendo del nodo sinusal, no va a haber despolarización auricular, porque en la corriente en el sistema éxito conductor es unidireccional. Los potenciales de acción que pudieran surgir en el nodo AB no viajan para atrás. No viajan para atrás. ¿Ok? Entonces, si a un corazón le está fallando el nodo sinusal y le surge un potencial de acción espontáneamente en la otra estación de tejido autoexcitable que tiene, que es el nodo AB, ese potencial de acción surge en el nodo AB y se propaga por todo el sistema de Purkinje, pero no va retrógradamente para aurícula. ¿Ok? No hay conducción por el sistema excitoconductor para atrás. Y por el músculo no se transmite de ventrículo a aurícula porque no están conectados. ¿Está bien? Hay un anillo fibroso, aquí se pega la aurícula y aquí se pega el ventrículo. Pero la aurícula, la masa auricular no está en contacto con la masa ventricular, no se pegan la corriente uno al otro. ¿Eso quedó claro? Entonces el ritmo sinusal se comprueba por la presencia de onda P, que es positiva en prácticamente todas las derivaciones del electrocardiograma excepto en ABR. ¿Ok? Una onda P muy grande o no positiva en alguna derivación es que algo anda mal. Después ya aprenderán qué cosa. Así que el ritmo sinusal lo compruebo por la presencia de onda P. Luego, yo no lo voy a repetir, ondas, segmentos e intervalos. ¿Verdad? Si yo veo un electrocardiograma y veo que hay
un segmento PQ o PR muy alargado. ¿Qué me indica? PQ o PR. ¿Quieren ver el esquema del eléctrico de Hernán? Yo los mataría. Ajá, correcto. Retraso en el nodo B. Retraso en el nodo B. Un retraso patológico, porque hay un retraso fisiológico, ¿verdad? Que es el que me permite que las aurículas se despolaricen y se contraigan, y que un poquito después es que se contraigan los ventrículos, porque un poquito después es que él se despolariza. ¿Verdad? Bien. Y si yo veo un segmento ST muy estirado, muy largo, un segmento ST. ¿Dónde está ahí el segmento ST? ¿De qué parte de la S? Desde el final de la onda S hasta el inicio de la onda T. Es un segmento isoeléctrico, ¿verdad? Bien. ¿Qué es lo que está pasando ahí en ese corazoncito por lo cual el segmento ST está muy largo? Pero no me acuerdo. Pero no pasaba nada. ¿Eh? Pero con un retraso. No hay flujo de corriente. No hay flujo de corriente. Por eso es un segmento isoeléctrico. Pero yo no estoy diciendo que haya ondas, estoy diciendo que se alargó mucho. Está tardando en llegar. ¿Que se está? Está tardando en llegar el impulso más de lo que debe. Bueno, la corriente. Pero ¿qué cosa es lo que se está retardando ahí? Hay un retardo, ¿pero de qué? Kevin, De la repolarización ventricular. hay algo que está demorando patológicamente la repolarización ventricular. ¿Está bien? Porque el segmento ST, justamente lo que me indica es el tiempo en el que no hay flujo de corriente, porque es justamente el tiempo que media entre que el ventrículo termina de despolarizarse y empieza a repolarizarse. Si él está alargado, es que algo hay ahí que está demorando esa repolarización. En realidad eso no es lo más importante del segmento ST. Lo más importante del segmento ST es cuando él no está isoeléctrico, cuando él se desvía positivo o negativamente, o aparecen algunas onditas ahí. Eso sí es patológico, recontrapatológico, porque me está indicando que hay un flujo de corriente cuando no debiera haberlo. ¿Está bien? Bien. Bueno, si yo veo un complejo QRS que está muy abierto, me dura como 3 cuadritos chiquitos. ¿Qué pasó ahí? ¿Un complejo QRS? Sí, fíjate, el complejo QRS habitualmente, si tú lo miras aquí, tiene a lo sumo 2 cuadritos. A lo sumo. ¿Qué va a despolarización? Auricular. Es ventricular. Está durando un poco más. ¿Qué tiene que ver el complejo QRS con las auriculares? Nada. Eso es como el lío de las válvulas, ¿te dan cuenta? ¿Qué tú estabas diciendo? Ahí pues la despolarización ventricular pues está enlentecida. Está enlentecida la despolarización. ¿Qué podrá hacer? Pues en todo. Fíjate, estamos hablando ahora de despolarización ya ventricular. ¿Qué podrá hacer? ¿Qué alteración cardíaca? Yo podré verla como un ensanchamiento del complejo QRS. Fíjense, todo lo que sea tiempo es tiempo. Yo no he dicho que el complejo QRS tenga el voltaje alterado, he dicho que está abierto.
Todo lo que sea horizontal es tiempo. ¿Verdad? Ella dice que está enlentecida la despolarización, y estoy de acuerdo. Una causa posible. La arritmia es ritmo. Y la arritmia es contracción, no es despolarización. Claro, es consecuencia de una alteración de la despolarización. Yo no te, fíjate, la va a ver, pero yo no te la he mencionado. Yo nada más que te estoy preguntando selectivamente qué alteración estructural cardíaca pudiera yo verla en el electrocardiograma como un QRS ensanchado. Ella dice que es demora, retraso, prolongación del tiempo de despolarización ventricular. Correcto. Causa posible. Un bloqueo. Una alteración de la conducción de una de las ramas, por ejemplo. ¿Te das cuenta? ¿Cuál de las ramas? Depende de la derivación de donde lo estás viendo. Las de aquí te dan rama derecha, las de acá te dan rama izquierda. ¿Se dan cuenta? Como hay que entender el electrocardiograma para poder luego entender la patología. Hay patrones electrocardiográficos que son clásicos que hay que aprenderse de memoria. O sea, no queda otra, hay que aprenderse de memoria, porque cuando usted le busca la lógica no la encuentra, porque es muy complicado. Pero lo que uno tiene que entender es lo que está viendo. Y si ve un complejo QRS prolongado, abierto, y si ve un complejo QRS de un voltaje muy grande, vamos a suponer que la duración está dentro de un límite normal, pero los voltajes están muy aumentados. Claro. Hay mucha masa ventricular ahí. Hay mucha masa ventricular por donde está fluyendo corriente. Imagínate una hipertrofia ventrículo izquierdo. ¿Por qué te da un eje desviado a la izquierda? Porque hay una masa ventricular ahí que se está despolarizando más tiempo. ¿Verdad? La diferencia de voltaje que se produce entre la zona que ya se despolarizó y toda la que no está despolarizada, que se va despolarizando poquito a poco, es muy grande. Entonces los crecimientos ventriculares le pueden dar ese tipo de alteración. ¿Está bien? Y cuando determinas el eje eléctrico medio ventricular, lo ves como una desviación del eje. ¿Te das cuenta? ¿Por qué? Porque ¿de dónde sacaste el eje? De los voltajes del complejo QRS. Y entonces en las derivaciones que te están registrando predominantemente el flujo de corriente de ventrículo izquierdo, cuando tú sacas la cuentecita y haces eso, te da un eje desviado a la izquierda o a la derecha, según sea el caso. Pero un bloqueo de rama puede dar, que puede ser estructural o funcional. ¿Te das cuenta? Entonces, pero eso es más ya para otro momento. Ahora lo que hay que entender, qué me representa cada pedacito del electrocardiograma. Hay que entenderlo. ¿Ok? Entonces, es que si no llegan a clínica y acaban con ustedes, tienen que buscar la manera de que les den un curso de electrocardiografía en esos cursos que les dan entre semestres. Díganlo. De los cursos que le dan entre semestres. Tienen un curso de electrocardiografía. Para que lleguen a clínica sabiendo un poquito de electrocardiograma patológico. ¿Está bien? Bueno, entonces el eje eléctrico medio ventricular ya sabemos, ¿verdad? Es un vector que representa el promedio de los flujos de corriente durante el proceso. ¿Durante qué proceso? ¿Qué proceso está representado por el eje eléctrico medio ventricular? No oigo. No oigo. Correcto. Si de dónde lo saqué del complejo QRS. ¿Y el complejo QRS qué cosa es? Despolarización ventricular. Por lo tanto, el eje eléctrico me está evidenciando cómo se está comportando de manera global el proceso de despolarización ventricular. ¿Ok? Bueno, entonces las causas fisiológicas y patológicas de desviación a la derecha o a la izquierda. La patológica es muy facilita. O sea, las hipertrofias ventriculares de aquí o de acá. Me da el eje para acá o para allá, así.
Y las otras son las fisiológicas, que son las que dependen de cambios posturales, de compresión abdominal, de inspiración profunda, ¿ok? Hay que saberse de memoria. O entender cómo se mueve el diafragma y que el corazoncito está acostadito ahí arriba del diafragma, ¿verdad? Y cuando el diafragma, a ver así, cuando se contrae se aplana. Y cuando hacemos expiración forzada se abomba más todavía. Y de eso depende que el corazón gire un poquito a la izquierda o gire un poquito a la derecha. ¿Está bien? Porque él está apoyadito ahí arriba del diafragma. La compresión abdominal, ¿qué hace? Me empuja el diafragma hacia arriba, por lo tanto me gira el corazón para acá. ¿Ok? Y así, el sujeto pícnico, el gordito, que tiene mucha masa abdominal y le comprime la cavidad abdominal, le empuja el diafragma y le gira el corazón. Y el largo y flaco, que entonces es un tipo longilíneo que le llaman, cuando estén haciendo historias clínicas, les van a enseñar los biotipos. Entonces está el normolíneo, el longilíneo, el brevilíneo, o también se describen como pícnico, lectosómico, etc. Son terminologías de la semiología. ¿Ok? Entonces, el sujeto largo y flaco, ustedes se lo imaginan así como un corazón vertical. ¿Verdad? Ese es un corazón que debió estar acostadito por la izquierda, pero está vertical. Cuando le hago el eje, está rotado a la derecha. ¿Se dan cuenta? Porque el corazoncito debió ser así, pero él lo tiene así. ¿Ok? Eso es constitucional del sujeto. Por eso uno no puede aprenderse las cosas de memoria, tiene que razonarlas. Porque si a usted un largo flaco le dice que tiene un eje desviado a la derecha y le empieza a buscar la patología, a lo mejor no tiene nada, lo que tiene es biotipo longilíneo. ¿Se dan cuenta? Por eso hay que saber causa fisiológica. Bueno, eso hay que saber, se ve seguro que eso está en el práctico, no me acuerdo si en el teórico. ¿Está bien? Porque en el práctico ahí es eléctrico medio ventricular desviado, para que diga si a la derecha, a la izquierda, la causa, etc. Causa de apertura y cierre valvulares. Juro por mis hijos y por mis nietos que no lo explico más. No lo explico más. Hay que razonar. ¿Está bien? ¿Qué hay que memorizar? Que las válvulas AB se abren hacia ventrículo, que las válvulas arteriales se abren hacia arteria. Y que luego ellas se abren según la empuja la presión. ¿Verdad? Si la AB se abre así, la presión va de arriba a abajo, de aurículo a ventrículo. Eso no tiene ciencia. Y si la arterial se abre así, la presión va de ventrículo a arteria. No tiene ciencia. No tiene ciencia. ¿Cómo se cierra? Al revés. Al revés. ¿Te despertaste? La velocidad del flujo sanguíneo, el río estrecho, el río ancho, la aorta y los capilares, ¿verdad? La velocidad, ¿por qué es importante? Porque si no hay velocidad baja en los capilares, no hay intercambio, no hay función cardiovascular. Así de sencillo. ¿Está bien? Estructura de cada tipo de vaso, ¿para qué? ¿Para saber histología? No, para saber que el que tiene músculo liso recibe inervación simpática y lo contrae. O si el simpático se inhibe, ese músculo se relaja. ¿Verdad? También para saber que ese músculo liso tiene respuesta propia. ¿Verdad? Porque ya nosotros estudiamos hace rato que el músculo liso cuando es estirado súbitamente responde con una contracción. Y el del vaso sanguíneo lo hace igual. Pero también estudiamos que cuando una estructura del vaso sanguíneo se distiende lentamente, se deja distender. Lo hace el estómago, lo hace la vejiga y lo hacen los vasos sanguíneos. ¿Está bien? Sí. La función de cada tipo de vaso, ya lo preparé también. Ahora dice aquí la pregunta número 6, conceptos importantes y su relación entre ellos.
resistencia vascular periférica y su enorme dependencia de la viscosidad de la sangre y del radio vascular. Características luego de las resistencias en serie, que son muy elevadas porque se suman, o de las resistencias en paralelo, que son las redes vasculares. Siguen entretenidos. Siguen entretenidos, que después la que se va a reír soy yo. Después la que se va a reír soy yo. Las redes vasculares, todas son conjuntos de resistencias en paralelo. Por eso son de baja resistencia total. ¿Ok? Para que una red vascular de un tejido ofrezca incremento de resistencia, las arteriolas son las que tienen que cerrar. ¿Ok? Porque ya luego toda la red capilar es de muy baja resistencia y de flujo muy lento. ¿Quién lo regula? La arteriola que tiene delante. ¿Sí? Elisa, ¿ve bien? ¿Ok? Distensibilidad y capacitancia vascular. Hace un ratito lo repasamos. Vamos a ver volumen sistólico. Volumen sistólico final, volumen diastólico final. ¿Qué cosa es el volumen sistólico? Esos tres conceptos, lo estoy diciendo, están en el examen. Porque cuando yo entre a presión arterial hay que saber bien lo que son. ¿Qué cosa es el volumen sistólico? El nombre me lo dice. ¿Eh? ¿Qué tú dijiste, Ani? Dilo. ¿Cómo queda de la sístole? Correcto, es el volumen que impulsa el ventrículo en una sístole. ¿Qué relación tiene el volumen sistólico con el gasto cardíaco? ¿Con el qué, perdón? Con el gasto cardíaco. A ver, en serio, dime. ¿Contracción? No, ¿qué relación hay entre el volumen sistólico y el gasto cardíaco? Fernanda, ¿siguen entretenidos? El gasto cardíaco es el producto final de la sístole. ¿Qué relación hay? ¿Qué tiene que ver el volumen sistólico con el gasto cardíaco? Lo que está diciendo es correcto, pero quiero que lo precisen más. La cantidad de sangre. ¿Eh? La cantidad de sangre que bombea en el corazón. Los dos, volumen sistólico y gasto cardíaco, los dos son volumen de sangre que impulsa el corazón, pero en condiciones diferentes. El volumen Ya dijimos que el volumen sistólico es en una sístole. la presión. ¿Y el gasto cardíaco? El sistólico es la cantidad que expulsa y el gasto cardíaco el tiempo. No. No, el gasto cardíaco pues. Los dos son flujo. No, perdón, el volumen sistólico es un volumen, el gasto cardíaco es un flujo. Entonces, sí es volumen en unidad de tiempo, pero no es tiempo. ¿Cuánto bombea por así? ¿Cuánto bombea el corazón en un minuto? Eso es gasto cardíaco. Por lo tanto, el gasto cardíaco es igual al volumen sistólico, que es lo que el corazón impulsa en una sístole, multiplicado por el número de sístoles que hay en un minuto, que eso se llama frecuencia cardíaca. Entonces el gasto cardíaco es igual a volumen sistólico multiplicado por frecuencia cardíaca. ¿Lo tienen en una lámina? Todos lo tienen en lámina. Es la ley de Frank. No, la ley de Frank-Starling es la que te dice que el retorno venoso es igual al gasto cardíaco, o que el gasto cardíaco es igual al retorno venoso. ¿Ok? La ley de Frank-Starling te dice que dentro de límites fisiológicos el corazón es capaz de bombear toda la sangre que le llega. Ahora, lo que sí tiene relación con la ley de Starling es cómo lo hace el corazón. Si le llega más retorno venoso, como eso distiende las cavidades cardíacas, el músculo cardíaco distendido se contrae más y aumenta el volumen sistólico. Entonces, el corazón cumple la ley de Starling
a expensas de aumentar el volumen sistólico, porque al estirarse más con más retorno, responde con una contracción más enérgica. ¿Está bien? Entonces, no estás desacertado, solo que quiero que tengan la relación clara. ¿Ok? También te puedo decir más. Por ejemplo, el propio incremento del retorno venoso que distiende la aurícula derecha aumenta la frecuencia cardíaca. Entonces, en realidad, el corazón cumple la ley de Starling cuando le llega un mayor retorno venoso, porque él responde con un aumento de la fuerza de contracción, aumentando el volumen sistólico y además con un aumento de frecuencia cardíaca, y las dos variables entonces aumentan el gasto. Retorno aumentó, gasto aumentó. ¿Cómo lo hizo? Con mayor volumen sistólico y mayor frecuencia cardíaca. ¿Ok? Bien, entonces, volumen sistólico final o volumen al final de la sístole. ¿Qué cosa es volumen al final de la sístole? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No oigo, no entiendo. ¿Eh? La sístole. No. ¿Dónde se quedó ese volumen sistólico final? ¿Dónde está? Volumen sistólico final y volumen diastólico final, los dos son volúmenes de sangre del ventrículo. Uno al final de la diástole es el máximo valor de volumen, el más alto. O sea, después de la sístole auricular, cuando ya el ventrículo está a tope, ese es su volumen diastólico al final. O sea, volumen diastólico final. O volumen al final de la diástole, es el máximo. Y luego abre la válvula B, hace la eyección, impulsa el volumen sistólico y se queda con el volumen sistólico final. Entonces, volumen sistólico final es igual a volumen diastólico final menos volumen sistólico. ¿Sí o no? Escriban eso. Volumen diastólico final Menos volumen sistólico. es igual a volumen diastólico final menos volumen sistólico. Ahora lo miran, lo analizan. Ahora, volumen diastólico final es igual a volumen diastólico. No, Volumen lo voy a repetir. Volumen diastólico final. sistólico final. Volumen sistólico final es igual a volumen diastólico final menos volumen sistólico. Lo voy a decir de otra manera ahora. Lo voy a decir de otra manera. Así. Volumen diastólico final Solo lo puse. es igual a ¿qué? Voy a repetirlo. Fíjense, volumen sistólico final es igual a volumen diastólico final menos volumen sistólico. Sí. Ahora digo, volumen diastólico final es igual a ¿qué? Más volumen sistólico. Más, no menos. ¿Está bien? O sea, el volumen diastólico final es el total de sangre que él tenía al final de la diástole, y de esa una parte impulsó como volumen sistólico y con la otra parte se quedó como volumen sistólico final. ¿Está bien? ¿Ok? Otra vez. Muy bien. Hemos terminado. Volumen sistólico final es igual a volumen diastólico final menos volumen sistólico. Mañana tenemos razona. Mañana es jueves, ¿no? Tenemos clase de 1 a 3. Sí, volumen Seguimos sistólico. el paso. Pero lo voy a hacer Sí, está bien. ¿Está bien? Güey, te sacamos en el rodillo.
Ya. ¿Cuál era la otra pregunta que hizo? No, no te lo voy a repetir. No. Razona. Bye. Y tarea de la mañana te quiero respondiendo. Si mañana no me respondes, te voy a escribir la pregunta. ¿Ok? Dijo volumen diastólico final.